Un saludo, camaradas. Odín demanda que se suscriban a este canal y atiendan lo que les voy a decir. En los siguientes videos vamos a hablar de las técnicas secretas para acceder a la sabiduría hiperbórea. En otras palabras, son los principios estratégicos de la guerra esencial, en los que todo Virya debe embarcarse para su liberación espiritual. Entonces vamos a entrar en materia para comprender qué se necesita para leer la sabiduría hiperbórea. Algo muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de leer los libros de Rosario es que existen ciertos impedimentos para poder acceder al mensaje oculto, vedado para los ojos de los simples mortales, hermético para el Virya dormido. Para salvar este obstáculo, lo primero que se debe tener es la certeza o la sospecha de que muchas cosas en el mundo y la vida están mal, de que nada funciona como debería. Si algún Virya se ha atrevido a contrastar las acciones del mundo, sus fenómenos, las consecuencias de los efectos recurrentes de la vida frente a sus leyes naturales y antinaturales, y ha reflexionado sobre ello, concluyendo que, en su condición de simple mortal, hubiese optado por crear algo mejor que lo que ha visto con sus propios ojos, sin albergar ningún temor en él. Por ejemplo, la eliminación del hambre, el odio, la guerra, la injusticia, la pobreza, el dolor y el sufrimiento animal y humano. Entonces podríamos decir que posee un incipiente grado de intuición espiritual, algo que no es de este mundo, ciertos valores éticos que refrendan su estado de preorientación estratégica, encausado equivocadamente. Muchos Vidyas les ha pasado que han leído los libros y no vieron nada de aquello de lo que tanto se les promete, la liberación y sus técnicas, de lo que hablan algunos verdaderos Vidyas que han accedido a ella, y al escucharlos, el Vidya desorientado que busca algún atisbo de ese recuerdo de libertad queda más perdido y desorientado que antes por su impureza sanguínea. Incluso estos Vidyas que han accedido a la gnosis se vuelven inaccesibles, terminan siendo tan herméticos como los mismos fundamentos. Esto no quiere decir que sean egoístas, simplemente el acceso a la gnosis primordial es inaccesible para los no iniciados. No iniciados quiere decir aquellos Vidyas perdidos que no han comprendido que deben luchar y que su peor enemigo no está afuera sino dentro. Por lo tanto, todos aquellos Vidyas despiertos son inaccesibles porque eso es un efecto intrínseco de acceder a la gnosis verdadera. No es fácil hablar de la gnosis. En términos generales, hablar de ella es llegar a paradojas irreductibles. Y esto es porque el Virya dormido no puede ver. Le está vedada la sabiduría aria que proviene de Thule. Y no se trata de que un iniciado hiperbóreo venga y le explique los secretos ocultos de los textos gnósticos. No. De nada sirve que sepas que tal cosa en el libro representa análoga o alegóricamente tal aspecto esotérico del espíritu. No, Virya. Eso no te servirá de nada en absoluto. Eso no abrirá las puertas de la gnosis. Todo lo contrario, las cerrará para siempre, porque los misterios se corrompen. El ámbito espiritual requiere un enfoque mistérico, esotérico y luciférico. Cuando se accede a lo externo, a lo exotérico, a la sangre plebeya, cuando se abandona lo tenebroso y privado y sale a la luz, entre comillas, a lo sacralizante y lúdico, a lo profano, a la visión del vulgo, los misterios se corrompen. La hipóstasis confusa quiere creer y crear en Maya, pero yo perdido no está en Maya, y nos encontramos en el Kali Yuga. Por eso cada trabajo debe ser interno e individual. Los Vidyas orientados de esta era de los fundamentos colaborarán con el plan de la raza, pero quedará por parte de cada Virya afrontar su propia lucha. Y en esta edad del Kali Yuga, donde los misterios se corromperán, serán los más valientes los que, guiados por su mine, encontrarán el camino a la reintegración de sí mismos. Antiguamente en las órdenes había ciertas reglas que debían cumplirse en el más estricto de los secretos, so pena de excomunión o muerte. No porque sus líderes fuesen a ejecutar al imprudente, sino porque los enemigos lo harían y lo torturarían para que expusiera al resto de integrantes. Entonces, bajo esta premisa, se trataba de proteger más al iniciado que a la orden misma. En estas órdenes, sus integrantes más eficaces poseían la capacidad de volverse culturalmente invisibles a sus enemigos y por lo tanto no corría peligro, pero siempre quedaban expuestos sus neófitos. Entonces la regla básica primordial y de vital importancia era no revelar a los no iniciados las técnicas secretas. En estas lecturas de los textos gnósticos
llenas de alegorías, analogías y mitos, el Vidya se va a encontrar con varios niveles de interpretación. Y hay que enfatizar que Nimrod no solo escribió en este sentido, sino que también le otorgó otros niveles más específicos a su escritura. Escribió los libros para que distintos vidyas con distintos grados de erudición, diferentes tipos de personalidad e inteligencia, en diferentes lenguajes habituales, para que así pudieran acceder a las verdades ocultas y proteger al mismo tiempo estas verdades de los mal intencionados sinarcas. Esto quiere decir que a lo largo y ancho y profundo de los libros se expuso de diversas formas las mismas ideas para que fueran accesibles, sino de una forma, entonces de la otra. Los textos son una polimatía, y que habiendo aclarado esto es muy lamentable que los viryas, que hasta el día de hoy, que llevan años leyendo los textos, no hayan accedido al mensaje primordial. Es por ello y no por otro motivo que me he embarcado en este viaje de poner un poco más al alcance el acceso a pautas estratégicas que permitan al vidya reorientarse, debido a la premura del ciclo del tiempo que se está cerrando sobre ellos. Como en las tres iniciaciones hiperbóreas, los textos gnósticos poseen también tres niveles de comprensión. En los libros nos vamos a encontrar con la primera capa, el primer nivel de lectura, lo que se entiende de una vez, sin interpretaciones, literalmente, lo que nos lleva a la irreductible incertidumbre de las alegorías y mitos ahí expuestos, que el no iniciado no sabría cómo interpretar y las pasaría por alto. Y es ahí donde se esconde en su mayoría las técnicas secretas de la liberación espiritual. Esta primera capa es asumida por el lector de forma superficial, sin llegar a intuir el verdadero sentido de lo que se quiere exponer. Es la forma en que la mayoría literaliza los textos. La segunda capa, este nivel solo es comprensible o intuible gracias a una predisposición del lector. Requiere ser un poco más avanzado, versado, tener ciertos conocimientos previos de elementos filosóficos, sociológicos, exotéricos, psicológicos, astrológicos, de física primordial, históricos, etc. Estos diversos conocimientos están insertos en las metáforas, alegorías y mitos. Esto exige un esfuerzo intelectual para darle una interpretación más cercana a la verdad hermética. Es en esta zona donde se mueve la sinarquía y donde tuerce y retuerce las verdades. La tercera capa, en la que se pone de manifiesto las técnicas, misterios y secretos mayores de la sabiduría hiperbórea, aquí entra en juego lo que bien se llama predisposición gnóstica del vidya. Esto lo determinará su pureza de sangre, y en este nivel solo pueden moverse aquellos vidyas que han comprendido que se encuentran en una guerra esencial y que el mundo es una palestra llena de enemigos. Este nivel es inaccesible para la sinarquía, para el vidya dormido o para todo aquel que no sea un iniciado de la sangre pura. Estos secretos no están perdidos, ni han sido destruidos, ni tergiversados por los sinarcas que pusieron sus sucias manos sobre los textos. La forma en que Nimrod desarrolló sus libros no queda más que sorprender al más orientado. Para los otros, los de la estrategia enemiga, les dejó migajas de pan, cáscaras de banano, para que cayeran en la trampa de creer que habían logrado su objetivo de confundir a los viryas y negarles los secretos de su liberación borrando las técnicas de sus libros. Pero Nimrod ya sabía de antemano que eso lo harían los incompetentes espirituales que lo rodeaban. En la alegoría del yo prisionero nos revela esta gran jugada maestra, y antes de citar el texto de los fundamentos, citaré una frase del libro del arte de la guerra, que dice: la guerra es el arte del engaño. Prosigo con la cita. Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, la alegoría del yo prisionero, fragmento. Sin embargo, enviar un mensaje parece ser tan difícil como introducir un espía. En efecto, en el improbable caso de que una gestión diplomática consiguiese la autorización para presentar el mensaje y la promesa de que éste sería entregado al prisionero, ello no serviría de nada porque el solo hecho de que tenga que atravesar 7 niveles de seguridad en donde sería censurado y mutilado torna completamente inútil a esta posibilidad. Además, por tal vía legal, previa autorización, se impondría la condición de que el mensaje fuese escrito en un lenguaje claro y accesible al enemigo, quien luego censuraría parte de su contenido y transpondría los términos para evitar un posible segundo mensaje cifrado. Y no nos olvidemos que el secreto de la salida oculta tanto interesa que lo conozca el prisionero como que lo ignore el enemigo. Y lo primero, ¿qué decir de un mero mensaje para lograr que el prisionero despierte, se oriente, comprenda que debe escapar? Por mucho que lo pensemos, se hará evidente al final que el mensaje debe ser clandestino y que el mismo no puede ser escrito, tampoco puede ser óptico,
debido a que el pequeño ventanuco de su celda permite observar solamente uno de los patios interiores, hasta donde no puede llegar señales desde el exterior de la prisión. Fin de la cita. Y el mensaje no fue escrito, debe ser intuido por la sangre pura, la vía acústica a la que se hace referencia en la alegoría. El prisionero debe escuchar la lengua de los pájaros, la gnosis, la lengua original del prisionero, la canción infantil, la predisposición gnóstica, la gnosis del laberinto interior. Voy a tratar de evitar todo lenguaje lleno de tecnicismos en lo que se me haga posible y hacer de esta dialéctica lo más liviana posible para la mejor comprensión de aquellos vidyas que no saben o no han intuido las pautas para su purificación sanguínea, porque no es que se nazca con la sangre pura, como ya se ha visto en los videos anteriores, ya que el hecho de estar aquí es la mayor prueba de que no poseemos la suficiente pureza sanguínea. Pues entonces, la idea de todo esto es expresar nuevas maneras que nos permitan conocer antiguas verdades y desvelar las técnicas herméticas o fórmulas que le den acceso al virya de hoy, aquel que ha decidido con las armas en la mano y con voluntad de acero recorrer el camino que le revele su divinidad olvidada. El camino del héroe presenta dificultades inherentes, que van en concordancia con una superioridad trascendental, inalcanzable para el virya blandengue o falto de voluntad. Estas insospechadas dificultades, que se presentan por encima del plano de la psique, serán las más de las veces crueles y despiadadas, ya que en la resolución de estos problemas yace la destrucción y aniquilamiento del yo del sujeto consciente, del esquema de sí mismo, del sujeto anímico, del alma. Todo esto experimentado internamente. Esta mutilación del microcosmos harán surgir verdades oscuras y cavernosas, ocultadas para mantener al virya en un estado de sopor indiscernible, creyendo que la vida es bella, que el amor es bueno, que las emociones somos nosotros, creyendo en la esperanza de que un día el mundo será mejor, y aún peor, esperando que después de morir podrá tener un pedazo de recompensa en el paraíso del Dios creador de la ilusión. Esta es la mentira en la que el virya se pasa la vida creyendo y pensando, con todas sus posturas de sentido que trae el vivir. Estas verdades que el virya tendrá que enfrentar lo llevarán a tomar decisiones que deberá adoptar como formas de comportamiento estratégico por medio de la inducción no lógica. Estas decisiones no vendrán y no deberán ser tomadas por influencias externas, por un guía o por una lectura de los textos gnósticos. No, estos nuevos comportamientos deben ser interiorizados y deben ser el resultado de una comprensión gnóstica propiamente particular, introexperimentativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que se trata de que el virya llega a tal resolución, de tal decisión por aceptación interior, como una verdad experimentada por sí mismo, como un sentir que hace parte de él y de que lo hace. Ejecuta la acción porque la acción es suya, procede de su yo interno. Por eso digo que no ha de venir del exterior. Por poner un ejemplo, el virya que decide no tomar alcohol es porque ha comprendido por él mismo que el alcohol no hace parte de este camino, que lo que hace es entorpecer grandemente la estrategia hiperbórea del virya, su propia estrategia, que el alcohol no permite la oposición estratégica, el levantamiento de la muralla, la reorientación, la autorreferencia, sino todo lo contrario. El alcohol o cualquier otra droga tira abajo las murallas del cerco estratégico, de la técnica arquemónica. Cuando el virya ha comprendido la técnica arquemónica, entonces también comprende que las influencias de sustancias alucinógenas o inhibidoras de la voluntad son un peligro tanto como rodearse de pasúes. Entonces, toma la decisión por comprensión interna y no porque alguien o un libro se lo dijo, sino por su sangre pura. Por eso el virya, poco a poco, en el marco de una estrategia, irá otorgando valor a sí mismo, a su carácter egoico, que orienta y sustenta su autorreferencia. Por lo tanto, se irá alejando de aquellas personas, compañeros, amigos, familiares que lo intentan sumergir en la tragedia de la vida. Por ejemplo, ya no buscará hablar o ver el fútbol o cualquier cosa que lo apasione, porque si tiene algo que lo apasione, es porque no está actuando en el marco de una estrategia hiperbórea, y entonces su cerco será vulnerado, perderá el combate aún sin haber iniciado. Estos textos dicen que para encarar la acción concreta es necesario adoptar previamente un conjunto de pautas estratégicas, las cuales se irán subiendo a este canal más adelante. También se recomienda que el virya debe abstenerse de emprender la acción si la decisión pertinente no ha emergido de la sangre pura. Y esto quiere decir que el virya, una vez comprendido una estrategia propia de liberación y habiéndola puesto en marcha, y una vez resultado de esta en su purificación de la sangre,
sabrá con certeza gnóstica en qué momento podrá ejercer alguna acción concreta en el mundo físico de ser necesario. En otras palabras, esta acción concreta será el producto innato del kairos del virya. Pero si, en cambio, la sabiduría hiperbórea aconseja sin reservas la acción interior, pues cualquiera que sea la dirección o el sentido que ella siga, solo puede conducir en última instancia a la percepción de una infinidad de paradojas reales, y éstas alertarán a la conciencia sobre las fallas de la razón. Esto último nos orienta en las prácticas que, a lo largo de los fundamentos, el libro de Belicena y la Thule nos recomienda el pontífice los principios de inducción semiótica, no lógica, el cerco estratégico, la prueba de familia, liberarnos de los condicionamientos de las superestructuras, la autorreferencia, etc. Todo esto son acciones interiores, pautas estratégicas que permitirán al virya activar su estado de alerta y finalmente su voluntad graciosa. Cuestionar la realidad es crucial. Tener la certeza o sospecha de que muchas cosas en el mundo están mal, reflexionar sobre las inconsistencias y las injusticias que observa el virya a su alrededor, lo ayudarán a desarrollar una intuición espiritual. Este incipiente grado de intuición se manifiesta en valores éticos y en una predisposición hacia la verdad más allá de lo visible y material. El virya debe buscar la gnosis interna, que no se encuentra en explicaciones externas, sino en la comprensión y el despertar interno de un recuerdo olvidado. Debe orientarse hacia la lucha interna contra sus propios obstáculos. Por eso es necesario que se establezca una estrategia hiperbórea. La orientación y la reorientación requieren una estrategia personal y única. Es fundamental que cada virya desarrolle su propia lucha interna para acceder a la gnosis. Cada virya debe afrontar su propia lucha. En la era del Kali Yuga, solo los más valientes encontrarán el camino hacia la reintegración de sí mismos. Los textos gnósticos tienen varios niveles de interpretación. Es necesario profundizar en el conocimiento de ellos para acceder a los secretos ocultos y así poder desarrollar comportamientos estratégicos para adoptar decisiones que surjan de una comprensión gnóstica interna. Estas decisiones deben ser el resultado de una introspección y aceptación personal. Todo virya que se ha embarcado en su vía de liberación evitará las influencias nocivas, manteniéndose alejado de influencias externas que puedan entorpecer su camino, como el alcohol o las drogas, o rodearse de personas que no entienden o apoyan su búsqueda espiritual. Por eso es muy importante entender la acción interior antes que la exterior. La acción concreta en el mundo físico debe ser precedida por una acción interior. La sabiduría hiperbórea aconseja enfocarse en prácticas interiores que conduzcan a la percepción de paradojas y alerten la conciencia sobre las fallas de la razón. Camaradas, estos consejos enfatizan la importancia de la introspección, la lucha interna y la necesidad de desarrollar una comprensión personal y profunda de su microcosmos, lo que le permitirá al virya acceder a los grandes misterios de su interior, de los que tanto hablan en la tesis fundamental de la sabiduría hiperbórea de Nimrod de Rosario. Un saludo desde el Valhalla, con ustedes estuvo Cassius, cambio y fuera.